Hola chicos, ¿qué tal? En el tutorial de hoy vamos a ver ciclos for en Python. Vale, antes de comenzar a codificar y a ver ejemplos y sintaxis de los ciclos for, me gustaría dar una pequeña definición sobre los ciclos. Vale, entonces, no solamente hablando de Python o de programación, se puede hablar de ciclos. Un ciclo, en definición general, podría ser una serie de actividades que se repiten. ¿Vale? Entonces esto para la programación es indispensable conocerlo y saberlo implementar, ya que en una gran cantidad de problemas de programación o desarrollo de software pueden implementarse ciclos para resolver pequeños problemas, ¿vale? Entonces, como les he mencionado, existen ciclos que se repiten de manera definida o en un número de veces o actividades ya previamente definidas o conocidas, y hay otros ciclos en los cuales no se sabe cuántas veces se va a hacer iteraciones o repeticiones. Entonces, en los que sí sabemos cuántas veces vamos a repetir, eh, podemos utilizar ciclos for, ¿vale? Los ciclos while los vamos a ver en otro video. Entonces, la sintaxis para comenzar es algo que pues hay que saber y no es no negociable, siempre va a ser la misma, al menos para los for. Entonces se comienza tal cual escribiendo for. Aquí va el nombre de una variable. Por lo general es casi que una, un uso muy común utilizar la variable i, pero pues yo podría utilizar otro nombre de variable, por ejemplo r o k, no sé, pero digamos que casi siempre se utiliza i, ¿no? Entonces lo siguiente es escribir in range y aquí van unos paréntesis y aquí es donde se va a definir cómo van a ser las repeticiones que vamos a llevar a cabo. Entonces, esta palabra range, que se ve resaltada en otro color diferente, es una función aparte del ciclo, ¿sí? Entonces, hace parte de la sintaxis del ciclo, pero si yo la utilizara así solita range, también es un comando de Python, ¿sí? Ya conocido. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencionaba, range es quien me define cuántas veces y cómo voy a repetir las actividades que voy a enumerar más abajo, ¿no? Entonces, esta función range puede recibir tres valores, los cuales para este caso del ejemplo vamos a llamarlos x, y y z, ¿sí? Simplemente para explicar. Entonces en X va a ir, llamémoslo así, el comienzo del ciclo, en Y va a ir el final del ciclo y en Z va a ir los saltos, se conoce como saltos, pero pues ya vamos a ver en qué consiste. ¿Sí? Para hacer los primeros ejemplos vamos a quedarnos solamente con X y Y, o sea, solo con el inicio y el final. Entonces, este inicio y el final nos definen de dónde a dónde va el ciclo. ¿Sí? Entonces, para hacer un ejemplo, podemos poner de 0 a 7 y la sintaxis finaliza con dos puntos. Ya aquí, pues en la siguiente línea presionamos qué queremos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente para ver cómo funciona, vamos a imprimir esta variable i para saber qué es lo que está pasando aquí en el ciclo. ¿Listo? Entonces lo corremos y listo. Entonces aquí vemos que se han imprimido 7 elementos en pantalla, ¿sí? Desde el 0 hasta el 6. Claramente porque aquí le pusimos que iniciara en 0 y que el final fuera 7. Pero este final es no inclusivo, es decir, el 7 no me lo va a incluir, solamente me va a incluir hasta el anterior. Vale, entonces hay otra manera de implementar este ciclo y es solamente poniendo un valor. Si nosotros ponemos 7 solamente, va a ocurrir lo siguiente. ¿Vale? Va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, este 0 del comienzo va a ser la forma predeterminada de imprimir. Pero pues claramente nosotros podemos alterarlo, ¿no? Podemos, por ejemplo, decirle inicie en 4. Listo, vamos a imprimir. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a empezar en 4, que es el que ya pusimos acá.
y vamos a finalizar en 7, pero sin incluir este 7, es decir, en 6. Vale, lo siguiente que vamos a ver es la opción de los saltos, ¿sí? Entonces para ver esta opción voy a poner un ciclo un poquito más grande. Vamos a poner desde 4 hasta 16. Los saltos es el intervalo que hay entre un elemento del ciclo y otro. Entonces vamos a empezar el ejemplo con el número 2. Corremos y listo. Vemos entonces que efectivamente empezamos en 4 y que finalizamos en teoría en 16, pero sin incluirlo, y que la distancia entre cada número es de 2, ¿sí? Vemos que está 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aquí debería seguir el 16, pero como el 16 no lo estamos incluyendo, entonces hasta ahí va, ¿vale? Lo mismo puede funcionar con 3, ¿sí? Varía de manera indefinida. Listo. Vale, voy a hacer un pequeño corte acá porque olvidé mencionar una de las funcionalidades que se pueden implementar con el ciclo for, y es los ciclos de manera descendente o inversa, ¿sí? Es una manera diferente a la tradicional. Entonces se utiliza una sintaxis igualita, for i in range. Lo que varía es lo que va aquí dentro del rango. Entonces, ahorita en el ejemplo anterior se había puesto como valor inicial un número menor al valor final. Ahora se va a hacer al contrario. El valor inicial vamos a poner que sea 50 y el valor final es un número menor a 50, el cual puede ser 30. Y entonces la mayor variación va a ser en este número final que habíamos mencionado que eran los saltos. Aquí va a ser un número negativo, el cual va a denotar que el ciclo va a ir de manera descendente. Entonces podemos poner -1. ¿Vale? El resto de la funcionalidad vamos a ponerla igual, ya que estamos solo dando ejemplos básicos. Entonces imprimimos, perdón, aquí no es 1 sino i. Imprimimos el índice del ciclo y le damos, corremos. Y vale, aquí tenemos entonces nuestro resultado. Se observa que el ciclo comenzó pues en el valor inicial que leímos. Se comporta igual el valor final, ya que no es inclusivo, llega hasta 31, no alcanza a llegar a ese 30 y avanza de manera negativa, descendiendo de uno en uno. Se le puede aquí poner cualquier otro valor, desde que sea válido, negativo, y listo. Es totalmente igual, simplemente varía en que es negativo. Esto puede facilitar mucho las cosas cuando de pronto hay un ejercicio en el que se necesita ir descendiendo. Entonces, en vez de estar multiplicando el índice por -1 y estar haciendo cosas complicadas, se puede hacer esto. Entonces, lo que les comentaba en el comienzo era que la función range por sí misma era un comando de Python, era algo ejecutable. Por ejemplo, si la corremos, pues no nos va a arrojar ningún error, ¿verdad? Nosotros podemos imprimir este valor para ver qué es lo que va a ocurrir. No nos va a imprimir los valores porque pues esto no me va a retornar lo mismo del ciclo, pero sí lo va a retornar de manera que Python lo puede interpretar. ¿Sí? Dice range de 4, 16 y 3. Vale. Por eso es que, o sea, esta es como la estructura interna del ciclo. Esto es un valor que Python puede entender. ¿Vale? Entonces lo siguiente que vamos a analizar son las maneras de recorrer, o bueno, la manera de recorrer listas en un ciclo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar definiendo una pequeña lista, llamémosla lista, que va a tener dentro días de la semana. Entonces, lunes, domingo, vale. Y vamos a hacer un ciclo que recorra esta lista, ¿sí? O sea, que nos vaya diciendo cada elemento de la lista
a qué equivale, ¿sí? Nos va a listar los días de la semana. Entonces, lo mismo, empezamos con for y bueno, vamos a cambiar la variable como por hacerlo diferente. For k in range. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, con rangos y con la longitud de la lista. Y segundo, sin rangos, solamente utilizando la lista. Entonces, for k in range 0, pues podemos omitirlo, ya que va a ser simplemente el inicio, pues vamos a ponerlo desde el puro comienzo, no nos vamos a saltar nada. Y para saber hasta dónde debemos recorrer, pues podemos hacer dos cosas. Podemos poner len de lista, que len de lista es la longitud de la lista, o podríamos expresarla directamente y poner 7. Vamos a ponerla así y ahorita hacemos el otro ejemplo. Y acá imprimimos lista en la posición K, ¿sí? Y aquí, si recuerdan, pues K nos va a mostrar los números, el rango que hemos definido, que aquí va a ser de 0 a 7, por lo que tenemos len de lista. Entonces nos va a imprimir primero lista en la posición 0, lo cual es lunes, lista en la posición 1, el cual es martes, y así sucesivamente. Listo, vamos a correrlo. Vale, no tiene ninguna complicación. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo sin utilizar rangos, perdón. Entonces la sintaxis es un poquito diferente. Aquí varía, ya no se utiliza la función range, sino se utiliza el nombre de la lista, en nuestro caso lista. Y ya no imprimimos lista sub k, porque aquí k ya no va a ser equivalente a estos valores que son los índices 0, 1, 2, 3, 4, sino aquí va a ser equivalente a cada uno de los elementos. Es decir, k dentro de lista. Entonces k en la primera vuelta del ciclo va a tomar el valor lunes. En la segunda vuelta va a tomar el valor martes, ¿sí? Entonces vamos a imprimir ese k. Listo, vale. Exactamente lo mismo. Este tipo de ciclos puede ser utilizado para resolver problemas de distintos tipos. Un uso muy común cuando uno está aprendiendo Python y le dejan ejercicios es, por ejemplo, cuando le dicen que tiene que recibir datos por teclado, muchos datos por teclado. Entonces uno hace un ciclo. Si ya sabe, por ejemplo, que tiene que recibir 7 datos por teclado, pues uno hace un ciclo hasta 7 y utiliza el comando de recibir datos por teclado. Los ciclos en los cuales no sabemos cuántas veces tenemos que repetir se pueden implementar con un while, y eso los vamos a ver en un futuro video. Entonces espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias.